Hola, muy buenas tardes. Los invito a compartir nuestra oración. Seguimos leyendo el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y éstos les preguntaron por qué no lo trajeron. Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron, tú también eres Galileo. Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Una vez más queda en evidencia que los prejuicios pueden impedir a las personas encontrarse con la verdad. Los prejuicios de los escribas y fariseos, prejuicios respecto de el origen de Jesús, prejuicios porque es de Galilea, un pueblo del que no se esperaba ningún profeta, prejuicios respecto de la gente, en este caso incluso hasta de los soldados que se sorprenden de cómo Jesús habla, pero también de esta gente que oyendo a Jesús empiezan a opinar, este es el profeta, y algunos se animan incluso a decir, este es el Mesías. Prejuicios que los hacen sentirse tan superiores que pueden creer que están en condiciones de condenar a esa gente. Son malditos, no conocen la ley, son malditos. Esta soberbia que está en el corazón de los escribas, los fariseos, las autoridades religiosas, es la que les impide encontrarse con la verdad, la que les impide entender que Dios puede manifestarse de una manera diferente a la que ellos esperan. Y precisamente el origen humilde de Jesús a nosotros nos habla de cómo Dios se identifica con estos despreciados, estos excluidos, que por no tener seguridades, por no tener títulos en la sociedad o abundancia de conocimientos humanos, por no tener todo eso, consciente o inconscientemente descubren que tienen que confiar en Dios, confían absolutamente en Dios. Pueden abrirse a Dios porque no tienen otras seguridades. Nuestro camino hacia la Pascua, nuestro camino de la Cuaresma, de alguna manera nos invita también a hacer este ejercicio. Tratamos de liberarnos de falsas seguridades o de seguridades demasiado humanas, liberarnos de el peligro de pensar que ya tenemos suficiente conocimiento de las cosas de Dios, abrirnos una y otra vez a la novedad que Dios puede traernos a través de Jesús. Pero también me gustaría detenerme un ratito en Nicodemo, porque veníamos hablando en estos días de las dificultades que puede enfrentar aquel que se manifiesta creyente, aquel que quiere testimoniar las cosas de Dios. Hemos visto cómo los profetas han sido perseguidos, como Jesús y después los discípulos y tantos a lo largo de la historia son perseguidos por decir la verdad, por presentar la verdad. Nicodemo había ido a ver a Jesús, nos contaba Juan en el Evangelio, de noche, ocultamente, probablemente por temor a que sus compañeros fariseos se dieran cuenta. Y ahora tiene una valentía un poco inusitada. En este momento de discusión se anima de alguna manera a dar la cara por Jesús. ¿Acaso podemos juzgar a alguien sin escucharlo primero para saber lo que hizo? Probablemente con la intención de que los fariseos pudieran abrir un poquito su corazón, escuchar a Jesús, dejar que sus palabras les toquen el corazón, así como había tocado el corazón de la multitud. Sabemos que en la mayoría de los casos eso no sucedió, las autoridades religiosas conseguirán finalmente acabar con Jesús. Creo que podemos pedir en este día
estas dos gracias. Yo diría la primera, la de tener conciencia de que siempre Dios nos puede sorprender con cosas nuevas, la humildad de no pensar que ya tenemos más o menos resueltas todas las cosas de nuestra fe, y también la de tener la valentía de, como Nicodemo, yo diría, de dar la cara por Jesús, tener la valentía de anunciarlo, de hablar de Él, de hablar de las cosas que el Evangelio nos invita a vivir y de alguna manera a transmitir y a enseñar. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.